Estimado auditorio, sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a este su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana. Un programa del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz y antes que nada, pues reciba usted un afectuoso saludo del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, en especial de su presidente, el notario Daniel Cordero Galvez. Y mire usted, el día de hoy le traigo como siempre un tema muy interesante, que es esta parte de la ética notarial. Más allá de cumplir las leyes, que es nuestra plena y total obligación, es esta forma de proceder, aplicando la prudencia notarial ante cualquier duda, ante cualquier situación, y pareciera un tema menor, pero no lo es. Hace una diferencia total entre la actividad notarial y muchas otras actividades profesionales. Pero bueno, antes de entrar en materia, déjeme decirle que estamos a 26 días de iniciar el programa de testamentos. Septiembre, mes del testamento, es un programa federal que se replica en todos los estados y aquí el gobierno del estado, siempre sensible ante este tipo de programas sociales, pues colaboramos, Colegio de Notarios, gobierno del estado, gobierno federal, en hacer este programa. ¿Qué hacemos? Reducimos costos, se reducen los derechos que se pagan por la inscripción y ampliamos nuestro horario de atención y damos asesoría jurídica gratuita. Si usted ya tiene su testamento, si no lo tiene, hay que hacerlo, y si ya lo tiene, hay que revisarlo, tal vez haya que actualizarlo y hay que aprovechar este programa de septiembre, mes del testamento. Vamos a iniciar una campaña a lo largo y ancho del país y del estado de Veracruz para llevarle a usted todos los pormenores de este importantísimo programa. Muy bien, pero antes de entrar en materia, vamos a ir a una cápsula. No se vaya, está usted en la mejor programación de la televisión porque hoy aquí usted va a aprender algo muy importante. Buenas tardes, les saluda María del Carmen Celis, subdirectora académica del Colegio de Veracruz, para hacerles una cordial invitación que conozcan nuestra oferta académica con los programas de reciente apertura que sin duda serán de su interés, como son el derecho con una perspectiva de pueblos originarios y sobre todo derecho parlamentario, de todo lo relacionado con el derecho desde una visión distinta. Los invitamos a que conozcan nuestro colegio a través de nuestra página oficial y estamos en Carrillo Puerto número 26, zona centro de esta ciudad, para que personalmente reciban la información que necesiten y sea el colegio una oportunidad para su desarrollo profesional. Estimado auditorio, pues estamos aquí ya de regreso iniciando este programa y bueno, pareciera algo muy técnico, muy lejano hablar de la ética notarial, pero usted se va a dar cuenta en este momento la importancia que tiene este tema y por qué debe usted de confiar en su notario, porque tenemos la preparación y la exigencia en la ley de preservar todos estos principios éticos en cada trámite que usted nos solicita. Y para ello me acompaña y me da mucho gusto tener aquí en el estudio a la doctora Sandra Laura Macías Reyes. Es notaria adscrita en la notaría 29 de la demarcación de Jalapa, con residencia en Banderilla, Veracruz. Bienvenida, doctora Sandra, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Manuel, el gusto es mío. Oye, doctora, platícanos así muy resumidamente de dónde viene este tema de la ética notarial. ¿Por qué es tan importante para el notariado? Bueno, sí, efectivamente lo que es la ética notarial es en esencia forma parte de lo que conocemos hoy como notario latino, que somos de esa rama. Pues muy sencillo, mira, a lo largo de la historia o desde principios de la civilización, desde los egipcios, la cultura romana y lo que viene siendo el escribano para nosotros,
han tenido como parte fundamental este tipo de personas, no nada más cualidades de conocimiento, como de lectura, como las matemáticas, como la oratoria, la escritura, sino lo que en su momento, en distintas épocas, se le denominó tlacuilo, escribas, tabilo, en las distintas sociedades, pues han sido aquellas personas que se caracterizan por tener cualidades intrínsecas a su persona. Y aquí es donde entra en particular la ética, la moral. Si bien a lo largo de la historia y en los libros que forman parte de nuestra capacitación como notarios, pues debemos de tener o de contar con ciertas cualidades para impartir la función notarial. Estas pueden ser, pues, que debemos de ser objetivos, imparciales, justos, veraces. Si atenemos a estas cualidades, pues caen en el ámbito de la ética. Por eso es que hablar de la ética en el campo notarial o la ética del notario, pues es intrínseco a nuestra formación, a nuestro origen. Entonces, bueno, pues recapitulando un poquito, el notario no nada más es un profesional del derecho en cuanto a conocimiento, sino que también debemos tener como parte de nuestras cualidades, pues principios y valores éticos y morales, que es lo que nos hacen brindar un asesoramiento jurídico pues completo y pleno a la ciudadanía. Ahora, ya en la práctica, esta formación ética, estos valores morales que debe tener todo notario, se traducen ya porque la gente va a decir, bueno, sí está bien, y ¿qué tiene que ver esto con ya la práctica? O sea, ¿cómo se ve esto cuando acudo a una notaría? Y entonces tenemos ahí, entre otros, el secreto profesional. ¿En qué consiste esto del secreto profesional? Bueno, el secreto profesional, como muchos otros profesionales lo debemos de cumplir, pues en palabras muy sencillas no es otra cosa más que nosotros debemos de guardar, resguardar, mantener en secrecía, no contar, no divulgar, pues todas aquellas circunstancias o situaciones particulares de un acto, de un hecho, de los cuales damos fe y que con toda esta confianza el usuario pues nos hace el conocimiento. Es importante, obviamente, tener una atención personal, no nada más para conocer de fondo su circunstancia y darle una buena atención, sino porque en esta atención personal nosotros generamos confianza o debemos de generar confianza. No nada más confianza, sino empatía, e incluso ahora pues tomar en cuenta mucho la convencionalidad y atender en circunstancias, por ejemplo, personas que tengan algún tipo de discapacidad o personas, adultos mayores o de grupos vulnerables. Nosotros los notarios pues tenemos que tener ese acercamiento y al mismo tiempo guardar al interior y para nosotros determinados elementos o factores para no difundir y mantener pues desde su identidad hasta estas, bueno, situaciones que nos están compartiendo y que son pues muy personales, ¿no? Oye, platicaba yo al inicio del programa que estamos a 26 días de iniciar el programa Septiembre, Mes del Testamento, que pues ha sido un programa ícono del país. Veracruz sigue todavía rezagado respecto de la media nacional en cantidad de testamentos por población económicamente activa. Y entonces, bueno, el gobierno del estado ha sido sensible a este programa y ha estado promoviendo cada año junto con el Colegio de Notarios, pues para avanzar en este tema. Pero el testamento es un acto jurídico muy crucial. Yo siempre digo que el testamento es un acto de amor. ¿Por qué? Porque jurídicamente al testador no le sirve, no tiene una utilidad jurídica para él, porque este testamento va a funcionar cuando él ya haya fallecido. Claro. Entonces, pero sí le sirve
para un tema tan importante como mantener la unidad y la tranquilidad entre sus seres queridos cuando él ya no esté aquí, pues para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, qué importante es este documento, por eso es tan, importante esta política pública de septiembre, mes del testamento, este programa federal, que todas las entidades y los colegios de notarios del país nos sumamos decisivamente. Pero este acto jurídico es muy complicado, pareciera algo muy sencillo. Así es. Y entonces este acto jurídico yo lo utilizo para ejemplificar estos temas que estamos platicando. No sé si a ti te ha tocado cuando de repente una persona, sobre todo un abuelito, lleva como que a toda la familia, ¿no? Y todos quieren opinar y todos, a ver, espérame. Y ahí es donde entra precisamente este tema. Dice la ley que debe ser un acto libre. Así es. Que no está influenciado por nada ni por nadie. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has resuelto estos temas tú ahí en la notaría? Sí, efectivamente, he tenido situaciones, circunstancias en las que no nada más abuelitos, sino los papás. Y de alguna otra forma, a ver, yo sí creo que el que vayan acompañados o el que los lleven, porque no es distinto ir a que te lleven, ¿no? Ya desde ahí, desde ahí la perspectiva es distinta. Voluntad. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí entra, sin lugar a dudas, la ética profesional. O sea, si bien es cierto, a lo mejor uno puede entender que las personas o adultos mayores necesitan un acompañamiento, bueno, pues nosotros debemos de tener esa capacidad de, no nada más de jurídica, sino de percibir qué tanto es correcto que entre la persona acompañado de. Y yo creo que, bueno, pues aquí atender a los principios de la deontología jurídica, notarial. En particular, creo que el testamento sí debemos de guardar ciertas prerrogativas o normas o lineamientos, atenderlos de manera personal, aislado, que manifiesten su voluntad, percibir qué tanto se encuentra bien de sus capacidades mentales, aunque ahora ya sabemos que con la convencionalidad de la ley. Sin embargo, sí que manifieste su voluntad. Por supuesto. Esa es nuestra obligación. Hoy ese es el quid, claro, ¿no? Claro. Hacer todo lo posible como notarios para que esa persona que está acudiendo de manera personal y voluntaria exprese. Y aquí creo que ahora ya tenemos una triple función, que es hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esa persona se exprese y nosotros tratar de entender e interpretar y plasmar su voluntad. Entonces, bueno, claro, circunstancias he tenido miles, pero bueno, ahí entran los principios, la experiencia, el feeling del notario para saber cuándo sí, cuándo no requieren apoyos o es pertinente, ¿no? Testigos incluso, dependiendo la circunstancia. Sí, claro, y es bien importante que podamos nosotros valorar todo esto. No somos psicólogos, no somos peritos en documentoscopía, no somos psiquiatras, pero sí podemos tener la sensibilidad de apreciar cuando alguien va nervioso porque está frente a un profesionista o va nervioso porque va a fuerza, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero finalmente es ahí donde entra esta prudencia notarial, ¿no? De ver cuáles son las circunstancias de cada caso y qué hacemos en esos casos. Y la otra cuestión que quería yo preguntarte, pues es este tema que comentábamos fuera de cámaras, donde pues hay distintas personalidades en los clientes, ¿no? Hay quien llega muy alegre, hay quien llega triste, etcétera. Y cómo lidiar con esas personalidades sin ser ofensivos. Te comentaba también que en este año hemos tenido en la notaría de la que soy titular 2 casos de personas que llegaron para que les hiciéramos ajustes en sus antecedentes de escrituras por cambio de género. Y casualmente esos fueron de mujer a hombre. Entonces ellos en los 2 casos pidieron
hablar con una mujer. No quisieron expresármelo a mí como titular. Y es entendible. En mi caso, mi notaria adscrita, pues es mujer, entonces ella los atendió, platicó con ellos y demás. Y esa es parte de la sensibilidad, ¿no? Tanto como poner rampas, Claro. este tema de la inclusión, ¿no? Claro. De tratar de sensibilizarnos más allá de los temas técnicos y de poder ser ese interlocutor válido con la sociedad. Ahí no sé si tú has tenido este tipo de temas o con algún cliente que tuvo un mal día, bien enojado, etcétera. Y bueno, le invitamos un vasito de agua o un Claro. café o lo que tú quieras, más allá del tema comercial, porque también trabajamos para vivir, pero sí esa conexión con el cliente, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que tenemos que ser empáticos. O sea, sin lugar a dudas, creo que ese término está no nada más en boga, sino es una realidad. Es ponernos en el lugar, ¿no?, de la persona, del usuario. Efectivamente, pues a lo mejor hay personas que se presentan y vienen enojadas por alguna situación externa que no tiene nada que ver en la notaría, pero igual en ese mismo sentido estamos obligados a dar un servicio. O sea, realmente nosotros, literal lo digo, estamos obligados. Y en esa obligación que tenemos de cumplir con nuestra función notarial, pues es hacernos llegar de todas las herramientas y de todos los elementos con los que contemos, tanto físicos, materiales, intelectuales, emocionales, pues desde calmar a la persona, que se sienta en confianza y, por supuesto, brindarle el asesoramiento adecuado a su circunstancia. Yo creo que sí somos un poco psicólogos en el sentido de que esta percepción y esta sensibilidad que a lo largo de los años y de la práctica, yo creo que vas a coincidir conmigo, hacemos, ¿no? Porque pues la experiencia al final de cuentas te empieza a dar como esas herramientas de yo creo que lo que quiere la persona es esto, o a lo mejor, pues sí, independientemente del carácter que traiga ahorita, mi obligación es darle una asesoría objetiva, imparcial. O sea, creo que nos vamos haciendo no nada más peritos en derecho, sino en este tratamiento humano, ¿no? En cómo tratar a la gente. Y ese es otro tema también, porque mucha gente, lo comentábamos también, piensa que uno es un notario y que el hecho de que vamos a pensar en el vendedor, sea el que me busque, pues yo tengo que hacer todo para él, incluso a costa de los intereses de la otra persona, ¿no? Del comprador. Y no es así. Nosotros tenemos un mandamiento de imparcialidad, ¿verdad? Para nosotros es el negocio jurídico al que debemos de atender, revisar y procurar ese equilibrio entre las partes, ¿no? Así es. Y bueno, es un poquito complicado a veces porque dicen, oiga, es que pues está pagando menos. Bueno, pues así le corresponde. O el vendedor, yo soy el comprador, ¿no? Yo los traje aquí, yo vine aquí a su notaría. Y él no está pagando nada y yo estoy pagando todo. Bueno, pues es que está exentando él el pago que tenía que hacerte de una forma de exención de acuerdo a la ley, ¿verdad? Pero bueno, son los gajes del oficio. Claro. Estimada Sandra, vamos a hacer una cápsula. Estimado auditorio, no se vaya, es muy importante, muy interesante. Volvemos en un momento. Hola, mi nombre es David Quitano Díaz, profesor investigador del Colegio de Veracruz, y los invito a todos los jóvenes emprendedores que buscan constituir sus empresas a que se acerquen al notario de su preferencia para que de manera coordinada con su contador puedan establecer una serie de lineamientos que le dé certeza a la constitución de su empresa y de esa manera el emprendimiento que tengan en cauce tenga éxito y crecimiento. Estimado auditorio, pues ya estamos de regreso aquí, ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, que se nos ha ido muy rápido, pero bueno, no quiero
terminar este tema sin tocar dos puntos muy importantes, doctora. Claro que sí. Una es, digamos, esta es la lealtad que debemos los notarios con la sociedad, que es pues a la que nos debemos. Claro. Pero hay otros dos puntos muy importantes, que digamos es nuestra lealtad con nuestro colegio de notarios y con nuestros pares, con los demás notarios. Y esto es muy importante porque idealmente todos los presupuestos deben de ser iguales, ¿verdad? Tal vez haya una diferencia por distancia, para hacer trámites, qué sé yo. Pero es bien importante que nos capacitemos, que estemos actualizados. Y esa es la base, ¿verdad?, de poder atender bien a la gente, pero también si yo no hago bien un antecedente de propiedad, una escritura de propiedad, ese antecedente va a llegar con mi compañero notario y él tendrá que valorarlo como el antecedente inmediato. Y entonces, bueno, pues él tiene que ver para poder continuar y hacer otro trámite. Entonces, actualizarnos, digamos, es el primer acto de lealtad con nuestro colegio, ¿verdad? Y la otra cuestión es digamos, lealtad con nuestros compañeros y de cuidarnos entre todos por el bien de la sociedad, ¿no? Claro. Sí, bueno, esto lo relaciono mucho con el tema de este programa y me aboco a la deontología notarial, que son las buenas prácticas en las profesiones. En este caso, bueno, nosotros como notarios. Y no nada más las buenas prácticas son hacia con el usuario, sino hacia con nosotros mismos y con el gremio. Entonces aquí nosotros debemos de tener pues muy claro que nuestro bien actuar no nada más es, como lo comenté, para el usuario, para nosotros y para el gremio, porque bueno, al final de cuentas aquí entran muchos factores que pudieran caer en el campo subjetivo, pero de manera personal creo que cuando uno actúa para bien con uno mismo, es decir, yo como notario cuido mi trabajo, al cuidar mi trabajo, cuido el trabajo de la asesoría que le doy al cliente y en consecuencia cuido el prestigio del gremio. Entonces es como un todo, ¿no? Es como un todo y entra mucho en el campo, digo yo, subjetivo, porque a lo mejor lo que para mí mi criterio está mal, pues para ti está bien. Entonces ahí creo que es donde entran estas discrepancias, más sin embargo, sí, efectivamente, creo que no nada más como abogados, sino como notarios, cuidar nuestro gremio, cuidar nuestro prestigio, al final de cuentas, es un cuidado general. Y como bien lo comentaste, nuestra función, nuestra actividad, pues nosotros tenemos una obligación o un deber social. Y bueno, pues aquí entra, ¿no? Como forma parte de, porque en ese sentido la gente va a confiar en los notarios, porque sabe que tenemos buenas prácticas, porque sabe que nos estamos capacitando todo el tiempo, porque sabe que somos buenos compañeros y que al final de cuentas debe de haber criterios pues más o menos homogéneos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, efectivamente, yo creo que sucede en todas las profesiones, ¿no? Claro. También un poquito de discrepancia en todas las profesiones. Es normal, digamos. Es normal, es normal. Oye, doctora, pues fíjate que se nos acabó el tiempo. Como todo lo bueno dura poco. Sí, un último correcto. mensaje el día de hoy para nuestro auditorio. Bueno, pues simplemente decirle a toda la ciudadanía que se acerque al notario. Al notario puede ser que ya conozca de su confianza o al que le quede más cerca de su domicilio, de su trabajo, que se acerquen. Creo que también aquí quiero aprovechar para tergiversar. Muchas veces existen mediadores, ¿no? Mediadores, gestores, intermediarios en general. Sí, decirle al auditorio que no necesita abogado ni intermediario para ir a la notaría. Para ir a la notaría, que efectivamente el notario es un profesional del derecho, que nuestra obligación es atender de manera personal, dar asesoría e interpretar sus necesidades y plasmarlos en un instrumento público. Que tengan en cuenta que nuestra principal función u objetivo es
seguridad, certeza jurídica y cuidar su patrimonio. Pues muchas gracias por acompañarnos el día Gracias de a ti hoy, por estimado invitarme. auditorio. Pues agradecemos como siempre el favor de su atención. Recordarles que estamos a 26 días de iniciar septiembre, mes del testamento. Revise su testamento si lo tiene, puede ser que requiera actualizarlo. Si no lo tiene, pues vaya pensando qué le gustaría que contuviera su testamento, ubique al notario de su preferencia. Él le va a auxiliar de la mejor manera, de manera tal que no deje pasar septiembre, mes del testamento este año. Gracias por su atención, nos vemos el siguiente programa.